Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago 4, capítulo 4. La semana pasada vimos del capítulo 1 hasta el capítulo 10, el versículo 1 hasta el versículo 10. Ahora vamos a ver lo que quiere decir el versículo 11 en adelante, ¿ya? El versículo 11 en hacia adelante del libro de Santiago 4. Leemos la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? ¿Ven? Okay. La palabra de Dios dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos, hermanos. Oh Dios, Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que tú nos puedas ayudar, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, dándonos la sabiduría para poder entender tu palabra y poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Guíanos en tu amor y en tu verdad. En el nombre de Dios Jesús amado. Amén. Vamos a ver lo primero que dice el libro de Santiago, en este capítulo 4, en estos pequeños versos. Habla de algo que pasa hoy en día, y no es de ahora, pasa de mucho más antes. Y es un tema muy relevante en una iglesia, porque este pequeño problemita que dice en el versículo 11 es algo que se llama pecado, la murmuración. ¿Qué es murmuración para ustedes? ¿Qué entienden por murmuración? ¿Qué es una murmuración? Estaba buscando qué es murmuración y encontré que la murmuración es hablar de una persona cuando no está presente, estar, como dicen, cuchillando cuando la persona está presente, hablando mal o algo negativo de esa persona, sin que esa persona se entere. Eso es murmurar. Es lo contrario al chisme. El chisme es decir algo que no es real, o aumentar algo de un problema que fue diferente. La murmuración es decirle o hablar con otra persona X motivo y no dejar que la otra persona se defienda, no está presente. Y eso está mal. Y eso estaba pasando. Dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros, los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. ¿Y quién es la ley? ¿Quién es la ley? ¿O quién dio la ley? Dios, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando murmuramos del hermano? Estamos juzgando.
y juzgamos la ley de Dios. Y vamos a un versículo más atrás en Santiago 2:8, dice así. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Cuando Cristo vino, Él dijo que no iba a romper los 10 mandamientos, pero dio 2 mandamientos muy importantes. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y el segundo es semejante, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿por qué Santiago en esta pequeña porción del 11 al 12, versículo del capítulo 4, por qué habla de la murmuración? Porque eso pasa en las iglesias, y estaba pasando en su iglesia. Hermanos que se juntan por un lado y comienzan a hablar de una persona. Y la palabra de Dios es muy tajante y dice: no murmuréis, no hables de tu hermano. Es tan tajante que te dice que te hace hacer, al murmurar te hace ser juzgador, un hacedor de la ley. ¿Y nosotros somos hacedores de la ley? Nosotros pusimos la ley de decir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros somos jueces, como dice el libro de Santiago. Somos jueces para juzgar o hablar de tal hermano. El versículo dice: uno solo es el dador de la ley, que es Dios. Y Santiago quiere resaltar eso porque estaba pasando en su iglesia. Y eso hace que las cosas nos pongan tropiezos en el seguir cristiano. No nos deja caminar. Es como dicen muchos, una piedra en el zapato. Porque de la murmuración sigue el chisme. Porque entre nosotros uno o dos hermanos pueden murmurar: ah, sí, que esto, que lo otro. Y quizás el segundo hermano lo comenta con otra persona. Ya sabemos que cuando uno comenta, la información comienza a degradarse, ¿no? Comienza con suicidio, o que se mató tal persona, y después abajo dicen: no, lo mataron. O al hermano lo vi salir de tal sitio, o puede ser que el hermano esté pasando por ese sitio, el hermano diga: sí, estaba pasando, y el otro diga: no, yo lo vi salir de ese sitio. Y comienza así la información, ¿no? Como un teléfono malogrado. Es como cuando a veces nos ponemos a jugar y decimos una información a la primera persona, y cuando llega la última dice algo diferente a lo que era lo primero. Comenzó con dos hermanos murmurando entre ellos, y después se pasó uno tercero, se volvió un chisme, y destruimos la vida de X persona. Y también nuestra vida, porque estamos pecando. Hablamos de una persona y ese es pecado. El Señor
Dice que amemos al hermano como a nosotros mismos. Santiago está diciendo, hey, no murmures porque estás hablando de ti mismo. Hey, no hables mal de tal hermano porque eres tú mismo. Y si no lo haces, es pecado. Y sabemos que el pecado es muerte. Cuando yo estaba leyendo este pasaje me daba cuenta de decir, wow, Señor, es tan fuerte lo que dices aquí, tan solo en estos 2 versículos, pero muchas veces no entendemos y seguimos en lo mismo. Vamos a leer el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 20 hasta el 23. Dice así: pues, ¿qué gloria es si pecados sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es algo de que nos dice el libro de Pedro, a que bueno, como cristianos, el que menos va a hablar de nosotros, de cómo vestimos, cómo andamos, y van a murmurar de nosotros. Y acá hay una contraparte de que nos dice el libro de Pedro, de cómo debemos actuar a esta situación. Cómo Cristo nos dejó el ejemplo de que fue golpeado y no respondió, de que fue maldecido y él no maldijo. Es una contraparte de lo que debemos hacer nosotros como cristianos y no dejarnos llevar de las murmuraciones. Bueno, vamos al libro de Santiago 4, y vamos a ver algo versículo 13 dice: vamos ahora, los que decía, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque en vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos ahora ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmoguecidas y sus mogos testificará contra vosotros y devorará de todas vuestras carnes como fuego.
habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en delitos sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y a él no os hace resistencia, y él no hace resistencia. Después de la murmuración viene algo que dice: no gloriéis del día de mañana. El libro de Santiago nos está hablando primero acerca de la murmuración, de cómo está la iglesia, su iglesia, cómo están los hermanos. Una advertencia, y lo deja de ejemplo para nuestras vidas como iglesia. Ahora, Santiago 4:13, no habla de algo de que pasa en este mundo. Si ustedes se han dado cuenta, hemos leído, y si se han dado cuenta, el versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 6, habla de un aspecto como si fuera una persona mundana, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Porque dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos, y de tal ciudad a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Si se han dado cuenta, habla pues una perspectiva de una persona mundana. Desde el 5 hasta el 6, ven cómo las personas, por ejemplo, habla de la riqueza, de cómo explotan a personas. Parece que no fuera un creyente, ¿verdad? Y sí, porque así lo dice este libro. Parece que estuviera hablando no con personas cristianas, si se han dado cuenta. Porque un creyente, un hijo de Dios, no está pensando en sí mismo. Si vemos el versículo 13 y 15, este creyente habla de sí mismo. Dice: vamos ahora. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de la cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Una persona que habla de sí mismo, un egocéntrico, dice: yo y lo que me rodea es yo. Un egocéntrico, que todo lo que gira es alrededor de él. El versículo 13 y 15 nos habla eso. Dice: vamos, hagamos. Y eso pasa siempre en nuestra vida. Me ha pasado a mí. Decir: yo puedo. Siempre dependemos o decimos: con mis fuerzas podré.
egocéntrico, o que todo gire el contorno tuyo, que todo esté alrededor tuyo. Pero Santiago, ¿qué dice? ¿Qué es vuestra vida? ¿Tú eres el dueño de tu vida? ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago. ¿Tú eres el dueño de tu propia vida? Dice que nuestra vida es como una neblina. ¿Han visto la neblina, no? Que se empaña todo, sale un rato y después en la tarde se desvanece, o un ratito y se desvanece. Bueno, así nuestra vida delante de Dios. Por eso Santiago le dice, en vez de decir, yo haré tal cosa, o planificaré mi vida de aquí a voy a planificar, de aquí a 5 años tendré tal cosa, otra cosa. Como le dije una vez a mi esposa, yo de aquí a 4 años quiero tener mi carro, yo de aquí a 4 años quiero tener esto y esto y esto. Y no está mal planificar. No es nada malo planificar. Pero es malo dejar a Dios de lado. Decir, yo quiero de aquí a 4 años mi carro. Por eso siempre, y he aprendido a decir, si es de Dios, si Dios quiere, de aquí a 4 años tengo mi carro. Si Dios lo permite. Porque si digo yo no voy a poder. Pero en nosotros es tan difícil poner a Dios primero. Es muy difícil. Porque si tú pones a Dios primero, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando pones a Dios primero? Entregar tu vida. Y depender de Dios. ¿Podrás hacer eso? Depender de Dios. Entregar tu vida. ¿Saben? Es admirable lo que hacen los pastores, los misioneros, los evangelistas, porque ellos entregan su vida a Dios y dependen de Dios, porque ellos no saben qué va a pasar el día de mañana. Y es de testimonio, y se ve, porque vemos misioneros que se van a la India, se van a la Franja de Gaza, y cuando se enteran que son misioneros, ¿qué hacen? Los matan. Ellos entregan su vida a Dios. Y nosotros estaríamos dispuestos a entregar nuestra vida a Dios y decir, Señor, yo no sé qué me depara el día de mañana. No sé qué será el día de mañana, pero hoy quiero confiar en ti. Es difícil. ¿Qué es vuestra vida? Dejando a Dios de lado. Porque si aceptamos en poner a Dios primero, tenemos que aceptar lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. Y es difícil. Pensamos en nosotros mismos. Y aún en las cosas más fáciles, pensamos en nosotros mismos. Hoy evangelismo,
pero estoy cansado. Hoy faena en la iglesia, pero estoy cansado. Y pensamos en nosotros mismos. Es difícil pensar primero en Dios. ¿Qué es vuestra vida? Una tiniebla, una neblina que se puede desvanecer en un instante. Nuestra vida depende de Dios. No sabemos qué pasará el día de mañana, pero muchos ya estamos planificando qué vamos a hacer. Como siempre escuchaba al pastor antes decir, concéntrense aquí y no piensen qué van a cocinar durante la semana. Porque hay algunos que vienen y piensan, mañana voy a cocinar esto, martes voy a cocinar esto. No sabes qué pasará mañana, no sabes qué pasará el martes. ¿Que sí es bueno planificar? Sí es bueno planificar, pero poniendo a Dios primero. Porque Dios es el eje de nuestra vida. Nosotros decimos, yo conocí al Señor. El Señor, un día acepté a Cristo. Perdón, el Señor tiene que gloriarse. Él te conoció a ti primero. Él te salvó, no tú. Él es el eje de nuestra vida. Por Él vivimos, por Él seguimos aquí, por Él estamos reunidos aquí. Porque sin Él, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde viviríamos? Seguiríamos como en el mundo. Una vida desolada, supuestamente con alegrías, pero vanas. Cristo fue el eje de nuestra vida. Fue clavado en una cruz derramando su sangre para que nosotros tengamos vida y glorificar su nombre, porque para eso fuimos llamados, para glorificar su nombre, no para gloriarnos nosotros, sino Él. Pero somos tan malos que decimos yo y nos golpeamos el pecho. Decir yo. El yo ya no existe, porque Cristo ocupó ese lugar. Cristo lavó nuestros pecados en ese lugar y mató el yo. Dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es difícil, una vez más, dejar las cosas pasadas, porque decimos yo. Y Santiago te lo repite, y dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, podemos hacer los planes que tengamos. Y siempre he aprendido a decir, mañana quiero hacer esto, pero si el Señor lo permite. Yo lo aprendí de un pastor que siempre decía, si el Señor lo permite. Aún en su oración cuando decía, Señor, llévanos a nuestra casa y cuando durmamos, si tú lo permites, mañana reencontrarme con mis amigos en el trabajo, si es que tú lo permites. Porque es así.
si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite, vamos a estar a las 5 de la tarde en el evangelismo. Pero tampoco no digas, ay, que estoy cansado. No seamos egocéntricos de ser el yo, sino Cristo, nuestro eje. Y algo que Santiago te dice más abajo, en el versículo 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabes que ya no eres tú, sino Cristo. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sabes que Cristo vive en ti, sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás haciendo pecador. Nos estamos haciendo pecadores. Porque seguimos en el yo y no dejamos que Cristo viva en nosotros. Y hacemos mentirosos a Dios. Ahora, veamos en el capítulo 5, del 1 al 6. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad, porque las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificarán contra vosotros, y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué quiere decir con esto? De que aún pensamos en nosotros mismos. No es malo tener dinero. Es malo no compartirlo. Y eso nos dice en... A ver, ¿dónde estás? En el versículo 4 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que hablan, que habían cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habla de la codicia, y eso es verdad. De que entre uno más tiene, más quiere. Si no, miren los ejemplos que vemos en el mundo, que tienen dinero y más quieren, y más quieren. Una vez me puse a hablar con un amigo y decía, si yo nos acordamos de cuando trabajamos de jóvenes, de adolescentes, y antes me acuerdo que nos pagaban 140 soles. Y decía, 140 soles y me alcanzaba, decía. Y me sobraba. Y ahora que gano 400, 500 soles semanal, no me alcanzan. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Y comenzamos a hablar y a ver por qué gastábamos antes menos y nos sobraba y ahora por qué más. Y era que antes me medía, porque sabía que 140 soles tenía que guardar, y cuando comencé a cobrar 500 soles, ahí decía, son 500 soles, no me lo voy a gastar en un ratito.
vamos a comprar esto. Y cuando te das cuenta ya no tenías plata. Y es verdad, muchas personas, entre más tienen, más quieren. Tienen plata para vivir lo suficientemente bien, pero no saben vivir lo suficientemente bien con esa plata. Se endeudan. Y algo gracioso, ¿no? Hablando con mi amigo, me dice, ya estamos como la congresista Leidia Chihuán, que 15,000 soles no nos alcanza ni para vivir un mes. 15,000 soles no le alcanza, wow. Y es verdad, a veces es difícil, ¿no? Cuando tienes plata y sabes que puedes gastarla por acá, por allá y no te das cuenta. Por eso hay muchas deudas. Estaba viendo un informe de los bancos y muchos peruanos deben, que da miedo. Están endeudados hasta el cuello. Y hay muchos que llegan hasta quitarse la vida por sus deudas, por no saber administrar. Es como un versículo de la Biblia que habla de un rico que tenía mucho dinero y pensó para sí decir, bueno, ya no me queda nada, ¿dónde guardar mi dinero? Mis graneros, bueno, voy a hacerlos crecer más. Agrandó sus graneros, sus molinos, para guardar su plata. Y sin darse cuenta, muere. ¿Para quién quiere toda esa plata? ¿Para quién queda? Algunos dirán, pero yo gano poco, no tengo lo suficiente. Pero el Señor dice, depende de mí. No codiciemos lo que es del Señor. Si Dios te da, pues regrésale al Señor. Porque dice, lo recibido de tu mano, te damos. ¿Hacemos eso? De lo recibido de tu mano, te damos. En nuestro corazón está decir, Señor, toma, porque tú me das en el día a día. A veces somos tan hipócritas que no hacemos lo que Dios quiere. Y me ha pasado. Cuando era más joven, en decir, tengo que darle el diezmo al Señor, pero le daré después. Y me lo gastaba. O tengo que dar para la obra misionera, ya después doy. Y me lo gastaba. Codiciaba. Quería tener más dinero. Porque si... Y se me ha pasado por la mente, y no sé si se le habrá pasado a ustedes, decir, tengo 1,000 soles y tengo que darle 100 al Señor, me quedan 900. Ya después le doy mejor. No sé si le habrá pasado por sus mentes, pero a mí me ha pasado. Y decir, 100 soles no es mucho. El egoísmo que tenemos. Y aún más el egoísmo que tenemos de no poder compartir con hermanos. Y con hermanos en necesidad. Que necesitan. Y Santiago te está diciendo, no seas egoísta.
Seamos dadores alegres. No mires tu bien, mira el bien de los demás. Pero es difícil, ¿no? Es difícil mirar el bien de los demás y no nuestro bien. Yo conocí a un joven que una vez me dijo, voy a probar a Dios. Y yo me quedé sorprendido cuando me dijo, voy a probar a Dios. ¿Y saben lo que hizo? Tenía 2 soles de su pasaje para regresarse y dijo, voy a probar a Dios. No sé con qué intención lo hizo, agarró sus 2 soles de su pasaje y lo dio como ofrenda. Y dijo, voy a probar a Dios a ver si me regresa el doble. ¿Y es así? Debemos probar a Dios el de dar mi diezmo, que es tanto, y a ver si me regresa el doble. No, no es así. No es así. No debemos probar a Dios. Me quedé sorprendido lo que hizo el joven, un amigo. Lo único que dije, ten cuidado con lo que hagas. Porque Dios te puede dar y también quitar. No probemos a Dios de decir, yo voy a dar mi diezmo, a ver, vamos a ver si Dios me devuelve el doble. No esperemos eso. Demos sin mirar a quién. Apoyemos. No porque te voy a apoyar a ti, tú tienes que después apoyarme a mí. Siempre a mí me ha gustado de apoyar a hermanos, a personas. Y una vez me dijeron, ¿a ti te gusta hacer esto? Pero veo que no te regresan las cosas, me dicen. Y le digo, pero, ¿y algún día Dios me lo dará? No seamos el de dar y esperar que nos devuelvan, sino dar sin mirar y sin esperar. Porque la palabra de Dios dice que Dios no es deudor de nadie, Dios no le debe a nadie. Y si hoy tienes, porque Dios te da, porque has sido bendecido por Dios. ¿Por qué estás vivo? Porque es una bendición de Dios. ¿Por qué tienes algo? Porque es una bendición de Dios. Dios no te debe nada. No probemos a Dios. No seamos codiciosos. Porque todo lo que el oro y la plata es de Dios. Nuestra riqueza es de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Y todo lo que tengamos, compartámoslo. Es difícil. Es muy difícil el desprendernos. Es muy difícil de dar. Porque muchas veces damos y apretamos los dientes. O cuando dicen, es tanto y no sabes si renegar y después, ya, no seamos hipócritas. Demos sin mirar a quién. No seamos egoístas. Seamos de testimonio. Dios quiere que seas de testimonio. Nos pide que seamos un buen testimonio. Somos un espejo. Como dice el pastor, somos un libro abierto.
un libro que cada persona ve. Porque saliendo de acá, ven todo lo que somos. Porque acá somos ángeles. Y afuera, afuera cómo somos. La palabra de Dios es bien clara y siempre debemos obedecer lo que dice Dios. Estos versículos hablan acerca de cómo es nuestra vida secular, cómo nos comportamos en el día a día. Acá somos santos, pero afuera debemos compartir, hermanos. Debemos ser buenos administradores. Y si debemos de dar. Porque el Señor de los ejércitos ha oído el clamor de su pueblo. No seamos deudores, murmuradores. Dios está viendo todo. Ayudémonos unos a otros en las dificultades. A ver, hermanos, ya están los líderes tendiendo, podemos tomar asiento y vamos a terminar también. Tranquilicémonos, hermanos. A ver. Hermanos, un ratito, a ver, ya me perdí la ilusión. Hoy en día es muy difícil en nuestra vida secular hacer las cosas de Dios. En nuestra vida espiritual podemos hacer muchas cosas para Dios. Como le digo, acá somos santos. Y escucho al pastor cuando dice, a ver que venga tu mamá, tu papá para ver qué es lo que habla de ti. Y es verdad. Y es verdad, porque a veces somos diferentes en casa. A veces pisoteamos el nombre de Dios. Los vecinos, ¿cómo nos conocen? ¿Qué es lo que dicen los vecinos de nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo está nuestra vida secular? ¿Sigue siendo espiritual? ¿Sigue siendo aquella que muestra a Cristo? ¿O vivimos una vida solamente falsa, vana? Que cuando venimos acá, cantamos los himnos, los coros, y decimos amén a la palabra de Dios, y cuando salimos cerramos la Biblia y comenzamos nuestra vida como queramos. No es así. Dios te pide que te sometas a Él. En el versículo 7 del capítulo 4 de Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Sometámonos a Dios. Difícil, pero pongámoslo en nuestras vidas. Dios te pide que seas su ejemplo. Él te dejó a ti, te escogió a ti. No cualquiera puede ser un hijo de Dios, y tú lo eres. Nosotros somos hijos de Dios por haber creído en su nombre, por aceptar a Cristo.
porque Él fue el que nos salvó, nos dio la vida. Él nos buscó y Él nos encontró. Dependemos de Dios y hagamos las cosas de Dios, porque para Él fuimos buscados y hallados, para Él vivimos y a Él debe ser la gloria, no nosotros, sino Él. Amén. Oramos.